En los últimos días han salido a relucir varias sentencias condenando a médicos y centros de salud públicos y privados por mala práctica médica, algo que llamó la atención porque es conocido que en nuestro país no hay mucha cultura de tomar acciones legales en ese sentido. Y en algunos casos, cuando lo hacen, no le dan el seguimiento al entender que el sistema de justicia actúa con lentitud y no favorece a las víctimas. Recordemos algunos de los numerosos casos de víctimas de malas prácticas que hemos presentado. Me hicieron una lipo demasiado agresива. Quedé con los glúteos deformados y las piernas deformadas. Independientemente de que él sea un ser humano, yo entiendo que él no tiene ningún tipo de corazón. Una persona que hace eso no tiene corazón. Dañarle la vida a tantas personas. Los puntos negros, agarrando nada, están ahí guindando. ¿Por qué? Porque ella trató de remendarme por fuera, pero entonces ya no me tenía que remendar por fuera. Cuando estuve allá en el país, que ella me amenazó a muerte, yo sentí miedo. Por eso, en este nuevo trabajo conoceremos el lado humano de estos fallos emitidos por la Suprema Corte de Justicia al conversar con una de las demandantes favorecidas recientemente. Mientras tanto, actores del sector salud, como el Colegio Médico y las clínicas privadas, advierten de las consecuencias que se podrían derivar de querer judicializar a cada paciente o cada paciente llevar un caso en la justicia. Estas sentencias están sentadas en un buen antecedente o se trata de una cacería de brujas contra el sector salud. Es lo que pretendemos responder en este reportaje, ya que hay muchas vertientes sobre este asunto, pero particularmente pienso que ya era hora de que se comenzara a judicializar y a obtener sentencias sobre estos casos, porque a través de este programa muchas veces decíamos que esto no terminaba en justicia, que esto no terminaba en condena, que había mucha impunidad. Ahora, lo extraño es que ha sido una retahíla de sentencias, una detrás de la otra, que mueve a sospecha, como si hubiera habido una línea bajada para que se decidieran esos casos y de esa forma pues destaponar un poco el sistema judicial con los casos de negligencia médica, de clínicas y de médicos. Nosotros por nuestra parte creo que está muy bien lo que ha estado pasando, que ya era hora que pasara, pero hay otros actores que piensan lo contrario y vamos a ver de qué se trata, según ellos, esta situación de la serie de condenas que ha habido en las últimas semanas sobre médicos y también clínicas y hospitales. Somos médicos, no somos delincuentes. Ya de esto hace 16 años y todavía lo recuerdo como el primer día porque me han quedado muchas secuelas. Muchas personas me desalentaban diciéndome que no, que eso era un caso perdido, que no íbamos a obtener buenos resultados. Pero yo seguía, yo tenía fe en Dios y en mi abogado de que se iba a hacer justicia. Estas pacientes son algunos de los rostros detrás de las 9 sentencias que han salido a la luz en las últimas 2 semanas por mala práctica médica. En el caso de Ramona Núñez Mena, fue favorecida con una sentencia el 30 de mayo del 2018, que condena a la falsa doctora Rosa Arelis Acevedo Bonilla y al Centro de Estética Medicina Preventiva Naturalize al pago de casi $1 millón por contraer una bacteria tras la aplicación de biopolímeros en los glúteos, lo que provocó que dejara de orinar, dolores en los senos, inflamaciones en el hígado y la espalda. Mis hijos se quedaban en el colegio y a mí se me olvidaban, me daban una fiebre, yo no era esposa, yo no era madre, yo no era nadie, yo estaba muerta en vida. Y ya yo no quería ni saber de mí, pero como quiera yo por mis hijos, yo luchaba mucho por mi vida. Y ella me decía que no era nada, que yo me lo estaba inventando. Por eso decidió tomar acciones legales aun cuando la presionaban, la intimidaban psicológicamente. De hecho, también la acusaban de solo querer dinero. Yo sentí mucha vergüenza porque realmente ese no es mi móvil, nunca lo ha sido. Yo le dije, yo soy la voz de muchas mujeres que hoy en día no pueden hablar.
Y es que solo el proceso de recuperación llegó a gastar más de 3 millones de pesos, pero luego de más de 10 años de haber tomado acciones legales, obtuvo justicia el 30 de mayo del 2018. Yo no he podido trabajar, yo porque tengo mi propio negocio y porque yo dependo de mí misma, pero si yo hubiese sido empleada desde el 2008, yo no estuviera trabajando. Otro caso es el de esta señora que prefiere mantener oculta su identidad, favorecida con una sentencia emitida en 2023 que condena a Sedimat al pago de 15 millones de pesos por lo ocurrido a su mamá Paula Antonia Rodríguez Morales luego de una operación en marzo del 2015. Ella padecía de un fuerte dolor en la pierna derecha, si no mal recuerdo. Tomamos una cita en neurología en Sedimat. Ahí determinaron que ella tenía una comprensión del canal raquídeo y que lo que necesitaba ella era una operación. Adquirió múltiples infecciones de bacterias luego de la operación y no le prescribieron antibióticos, juzgándolos por mala práctica médica en el tratamiento, que luego le ocasionó la muerte en el 2015. Otras sentencias dadas a conocer recientemente ordena a la clínica Corazones Unidos al pago de $1.590.000 pesos a la señora Angelina María Hernández por la implantación incorrecta de lentes intraoculares para corregir un problema de visión, como le explica a su abogado, que representó a 3 de las 9 demandas que salieron a relucir en estos días. Le pusieron unas lentillas, pese a que el fabricante le mandó la lentilla y decía que estas eran del número tal. El doctor no se percató, no se detuvo a cerciorarse de que la oftalmometría, es decir, la gradación que necesitaba su paciente, había resultado ser diferente. Corazones Unidos también fue condenada en otra sentencia del 2023 a pagarle a Milagros del Socorro Alba 3.5 millones de pesos como compensación por mala práctica durante una operación para colocarse un stent que le corregiría una enfermedad cardiovascular. Se trata de una condena por haber dejado un objeto en el cuerpo de una paciente, en este caso una gasa. El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora también fue condenado al pago de 10 millones de pesos a Félix Julián Encarnación Félix, quien perdió su pierna derecha en el 2018 luego que adquiriera una bacteria en el centro de salud. Pero esta no es la primera sentencia que condena a un hospital público por mala práctica médica. La maternidad Nuestra Señora de la Altagracia ya había sido condenada en 2012 por el caso del niño Josué Burgos, representado también por este abogado. Sufrió la amputación de un pie recién nacido porque una incubadora defectuosa le cayó arriba la lámpara que calienta al bebé. Y el equipo de enfermería que estaba presente no fue diligente. La lista se agranda con la sentencia del 24 de febrero del 2022 que condenó al Centro Médico Hospitén al pago de 6 millones de pesos a Ricardo Alberto Ledesma y sus 3 hijos menores de edad por la muerte de su esposa Arelis Gutiérrez Báez, un día después de someterse a una cesárea. Tiene 2 años, pero ahora es conocida. Otra condena, el 10 de abril del 2024, esta sí es de este año, que en primera instancia condenan al Centro de Cirugía Plástica y Especialidades, CECIP, condenando a pagar 2 millones de pesos a Zulandi Altagracia Cruzet e imponiendo 1 mes de prisión al cirujano plástico Asmín Aquino por mala práctica en una liposucción y cirugía de implantes mamarios en el 2022. Esto será apelado, por lo tanto, esta condena queda en suspenso. Por lo que no dudamos que a la víctima le queden unos 5 o 6 años más de procesos judiciales. También se ha reseñado en los medios una sentencia del 29 de agosto del 2017 que condena al médico ortopedo Ramón Antonio Saldaña a pagar 300.000 pesos a Ofelio Carpio Calderón, a quien sometió a una cirugía para extirpar un clavo incrustado en su fémur izquierdo desde hacía 29 años y no pudo removerlo en la operación. Todas estas decisiones judiciales han generado reacciones por parte del Colegio Médico Dominicano,
quienes el pasado jueves 18 protestaron en las afueras de la Suprema Corte de Justicia y leyeron una carta dirigida al presidente de la organización, el doctor Luis Henry Molina, pidiendo la no instrumentalización de este tema con propósitos populistas. La minoría, perdón, de esos casos, pudiese haber algún nivel de negligencia médica. Pero la mayoría, la enorme mayoría, no son negligencia médica. El festín que hay en los tribunales no son negligencia médica. Es un abuso. Ellos como médicos defienden su rama, claro está, y no se lo van a encontrar bien de ninguna manera, pero es que le toque a uno de ellos para ver qué se siente. Juristas y especialistas en derecho médico coinciden en que no debe haber impunidad para los médicos que incurran en mala práctica médica o en clínicas y hospitales que no cumplan con los protocolos correspondientes, además de que los procesos judiciales que involucran servicios de salud no son llevados a cabo a la ligera, ya que suelen tomarse de 2 a 13 años. Son muy delicados para que vengan alegremente, luego de que la justicia hace su trabajo, a desacreditar. Cualquier profesional que en el deber de cuidado que tiene que tener, si lo omite, el deber de cuidado, vigilancia, para proteger en este caso la vida humana, entonces tiene que tener consecuencias. De su lado, médicos y la Asociación de Clínicas Privadas, Andeclip, se cuestionan por qué salen a la luz estas noticias de sentencias que han sido emitidas hace más de 6 años, como la del 30 de mayo del 2018, que condenaba a la falsa doctora Rosa Arelis Acevedo Bonilla y al Centro de Estética y Medicina Preventiva Naturalize. Se vinculó en un momento una sentencia X, que fue la del Ney Arias, y de ahí en adelante vino una campaña mediática de lanzar sentencias antiguas o que estaban en proceso y que surgieron o que tenían ya varios meses o días de haber surgido. Y la verdad que eso lo que se percibe es como una intención de hacer daño. Detrás de eso debe haber algo de capital financiero para tomar todo el sector de salud de la República Dominicana en sus manos y que los médicos pasen a ser esclavos asalariados de esa gente. Y como todo en la vida, hay su teoría de la conspiración también en este tema. Y en este caso serían las aseguradoras de riesgo de salud, ya que serían los grandes beneficiarios de este temor de los médicos y clínicas, debido a que la ley no les exige tener seguros, pero ante un auge de demandas y condenas, se verían obligados a tomar medidas previsibles para cubrirse ante cualquier eventualidad, lo que elevaría el costo, según ellos, de la atención médica. Si ahora usted tiene que pagar 10 millones por una institución de seguro a una gente, simplemente usted va a tener que pagar 40 o 50 millones. Andeclip establece que eso los llevaría a la quiebra. Usted sabe que hay que buscar un culpable y lo van a buscar el culpable, y cuando se resuelva con dinero, ¿qué va a pasar? Y por eso yo le digo que las clínicas, en consecuencia, van a desaparecer. Que se quiebren. Quienes no reúnan los requisitos del sistema sanitario no pueden ni tienen los recursos para tener una clínica. El que no esté preparado para cumplir con las reglas del juego de un mundo moderno, que se retire de la medicina o de cualquier profesión. A juicio de especialistas en derecho médico, el hecho de que estas sentencias salgan a la luz ahora no obedece a una campaña para beneficiar a un sector económico, sino que solamente es el resultado del ejercicio periodístico de buscar antecedentes. Lo dudo. Todos esos casos están corriendo en la justicia y saldrán muchos más. Saldrán muchos más. La gente se va a motivar. Mientras tanto, médicos expresan el temor de que a partir de ahora ocurra una lluvia de demandas y que prosperen, aunque sea 6 años después, ya que antes los afectados se desalentaban ante los numerosos reenvíos y lo difícil de probar una negligencia médica. Pero con esta publicidad de sentencias presentes y pasadas, pues se van a animar. Personas que lo que están buscando es dinero, ni siquiera resarcir un problema o algo, sino buscar dinero porque entienden que la demanda sea una forma rápida.
El lenguaje mundial de la justicia para resarcir a la víctima es la prisión para los condenados y dinero para los afectados. Dinero que muchas veces no llegan a resarcir la pérdida de un familiar o el dolor, el sufrimiento y el trauma psicológico de una víctima de mala praxis. Además de que las sentencias no son muchas ni de tan altos montos. Y es que si tomamos las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia, desde el 2022 al 2024 apenas han recibido un total de 53 demandas contra hospitales, de las cuales 18 han sido acogidas total o parcialmente y 29 han sido rechazadas o descargadas pura y simple. No son muchos para todo lo que es el daño que tantos médicos y centros médicos en la República han cometido. Producto de las infracciones sanitarias que están previstas en la ley y al mismo tiempo producto de la falta de cumplimiento de los protocolos profesionales. Médicos y Andeclip insisten en que no se puede criminalizar a una profesional de la salud por ejercer su profesión. Que no pueden criminalizarse, puede criminalizarse una insatisfacción. O sea, meter preso por una insatisfacción es algo... ni siquiera, no es penal. Porque dígame usted, ¿quién quiere que un paciente que vaya a usted y pase una complicación se muera? En el camino para determinar si se trata tan solo de una simple insatisfacción de un paciente que se está criminalizando o una verdadera mala praxis, el peritaje juega un rol fundamental. Sobre todo cuando los médicos se protegen entre sí bajo la creencia de que entre bomberos no se pisan la manguera. Quien debe darle la opinión de si ha recibido o no un daño es el mismo colegio médico que tiene el plan de asistencia legal. Plantea que quienes deben hacer los peritajes es un cuerpo especializado bajo la coordinación del INASIF y una unidad de auditoría médica bajo salud pública. Incluso esto es reconocido por los mismos médicos. Lo ideal es que tengamos unos peritos ya formados, educados, preparados en las diferentes áreas, porque el área en nuestra profesión en medicina nosotros es muy particular y son muchos los factores que influyen. A juicio de las pacientes favorecidas con los fallos de la Suprema Corte de Justicia, establecen que estas sentencias lo que significa es que la justicia está actuando debidamente y hacen este llamado a quienes han pasado por una situación similar. Que sigan insistiendo porque aquí, aunque se tarda, pero la justicia se hace. Y no importa, eso no puedo decir que en mi caso, que es por los medios, yo no usé ningún tipo de medio económico, vamos a decir que yo usé, ¿verdad? Quizá cualquier tipo de influencia, no. Que reclamen su derecho, que reclamen, para que así se acabe ese relajo de algunos centros médicos y médicos en sí, de jugar con la salud y con la vida de los pacientes, que lo reclamen. Más allá de lo que hay detrás de estas 9 sentencias a médicos y centros de salud, aun cuando muchas de ellas son de años atrás, hay un hecho incuestionable, y es que los daños están ahí y todavía siguen impactando la vida de estas personas afectadas por esta situación. Yo tengo que ponerme unas inyecciones que me cuestan 15,000 pesos cada vez para yo poder mantenerme un poco con vida, o sea, como sentirme que estoy viva, porque cuando me baja mi sistema inmune y me sube todo, yo no soy nadie. Si bien es cierto que es altamente sospechoso este auge de noticias de sentencias que dan la impresión de ser recientes y no lo son, el beneficio que ha traído conocer estos casos es mucho más grande. En un país que por décadas víctimas de mala praxis han desconfiado del sistema judicial. Esto nos confirma que sí es posible lograr justicia. Aunque el sector salud tenga temor de un festín de demandas injustificables, si se toman las medidas de seguir los protocolos médicos y contar con un seguro quizás, no debe ser motivo de preocupación o crítica. Aunque el dinero a través de una indemnización no logra subsanar las pérdidas de un ser querido, el sufrimiento, el dolor y los traumas que dejan las malas prácticas médicas, es hora de frenar la impunidad. Es un tema tan delicado como la vida de los pacientes, la cual se debe preservar a toda costa, más allá de cualquier interés
económico. Es muy duro tú llevar a tu madre caminando, ¿verdad? Aunque sea cojeando porque le dolía mucho la pierna y que te la entreguen muerta. Eso es una horrible. No quiero que nadie pase por una situación así. Y el hecho de que la sentencia nos haya favorecido, eso indica que la justicia dominicana está actuando debidamente.